Antes de ver el algoritmo de solución de los problemas de programación lineal que se llama el algoritmo simples, vamos a ver un método gráfico. Un método gráfico tiene la ventaja de que se puede entender de forma más fácil porque un gráfico es más sencillo de entender que lo que hace el algoritmo en forma analítica o matemática. El problema es que un gráfico es muy sencillo de hacer si el problema es relativamente corto, relativamente sencillo, de dos variables. Un gráfico de dos variables es muy fácil de realizar en un plano cartesiano. Hasta tres variables se puede hacer, pero es más complicado. Ustedes deben conocer los gráficos en tres dimensiones que son más difíciles de leer. Y de cuatro variables en adelante, definitivamente ya eso no se puede graficar. Entonces vamos a utilizar un problema de dos variables, que entre otras cosas es el problema de la window, que tiene dos variables, x1 que es el número de puertas por semana y x2 que es el número de ventanas por semana. Miren la observación que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Para uno no hablar de que los valores de las variables son x1 que vale tanto, x2 que vale tanto, después de resolverlo y así hasta todas las variables, más bien se dice que la solución es un punto n super n. Un punto n super n es un conjunto de n componentes. Un punto n super n es lo mismo que un vector de n componentes. Entonces, las soluciones de los problemas de programación lineal son puntos o vectores en E super n, o sea, vectores de n componentes. Retomemos entonces el problema de la window. Recuerden que esta es una empresa que produce puertas y ventanas y quiere determinar la tasa de producción de las puertas y de las ventanas en puertas por semana y en ventanas por semana. X1 es el número de puertas por semana y X2 es el número de ventanas por semana. Cada puerta da 3 de utilidad, entonces 3x1 es la utilidad que dan todas las puertas. Cada ventana da 5 de utilidad, 5x2 es la utilidad que dan todas las ventanas. Entonces 3x1 más 5x2 es la utilidad total de la empresa, que es la suma de la utilidad de las puertas más la utilidad de las ventanas. Recuerden la propiedad de aditividad de los problemas lineales. Ahora vienen las restricciones. Hay una restricción por cada planta. La primera, para la planta 1, que es la del aluminio, dice x1 menor o igual que 4. Por la planta 1 no pasan sino las puertas y cada puerta utiliza una hora en la planta 1. Entonces 1 por x1 es el total de horas utilizadas por todas las puertas y debe ser menor o igual que 4, que es el número de horas disponibles en la planta 1. La segunda restricción es para la planta 2, que es la de la madera. Recuerden que por la planta 2 no pasan sino las ventanas. Las puertas no pasan por la planta 2 porque no utilizan madera. Cada ventana utiliza 2 horas en la planta 2. Si yo multiplico por el número de ventanas por semana, me da las horas por semana utilizadas por las puertas en la planta 2 y debe ser menor o igual que 12, que es el número de horas por semana disponible en la planta 2. Para la planta 3 es similar, solo que aquí por la planta 3, recuerden, si pasan tanto las puertas como las ventanas. La planta 3 es la del vidrio. La restricción es 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Resulta que cada puerta utiliza 3 horas en la planta 3 y cada ventana utiliza 2 horas en la planta 3. Entonces 3x1 es el total de horas utilizadas por todas las x1 puertas en la planta 3. 2x2 es el total de horas utilizadas por todas las x2 ventanas en la misma planta 3. 3x1 más 2x2 es el total de horas utilizadas por todas las puertas y todas las ventanas y debe ser menor o igual que 18, que es la disponibilidad de horas en la planta 3. El 4, el 12 y el 18 recuerden que son datos del problema, al igual que el 3 y el 5 de la función objetivo y que la matriz de tecnología.
Adicionalmente existen las restricciones de no negatividad, o sea, x1 y x2 deben ser mayores o iguales que 0. La cantidad de puertas y ventanas por semana que se producen en esta empresa deben ser mayores o iguales que 0. Vamos a hacer entonces un gráfico de lo que se conoce como la región factible de un problema. La región factible es el conjunto de puntos que satisfacen todas las restricciones. En este caso, las 3 restricciones estructurales y las 2 restricciones de no negatividad. Las 2 restricciones de no negatividad, x1 y x2 mayores o iguales que 0, me llevan al primer cuadrante. Por eso lo que aparece en esta diapositiva es solamente el primer cuadrante. Con eso estamos respetando las condiciones de no negatividad. O sea, x1 y x2 mayores o iguales que 0 quieren decir que estoy en el primer cuadrante. Recuerden que el eje horizontal representa x1, que es el número de puertas por semana, y el eje vertical representa x2, que es el número de ventanas por semanas. Cojamos ahora las restricciones estructurales, pero con signo de igual, porque la primera restricción es la de la planta 1, x1 menor o igual que 4. Los puntos que cumplen x1 menor o igual que 4 son los que satisfacen la restricción de la planta 1. O sea, cualquier cantidad x1, cualquier número de puertas por semana menor o igual que 4, quiere decir que es factible, que la empresa lo puede producir. Entonces, para eso utilizamos la gráfica de x1 igual a 4. En vez del menor o igual, tomamos la ecuación x1 igual 4. Miren que en el diagrama se ve esa restricción que es la recta vertical que se ve ahí en la diapositiva. Los puntos que cumplen x1 menor o igual que 4 son los que están a la izquierda de esa recta. Miremos ahora la segunda restricción, la de la planta 2, que es 2x2 menor o igual que 12. Los puntos que trazamos la recta 2x2 igual a 12. La recta igual a 12. La restricción habla de 2x2 menor o igual que 12, pero yo trazo la recta 2x2 igual a 12, que es la recta horizontal que aparece en el diagrama. Los puntos que cumplen adicionalmente, porque ya teníamos los de la planta 1, que 2x2 menor o igual que 12, que entonces, como les dije, es esa raya horizontal que aparece en el diagrama, son los que están hacia abajo, en la parte hacia abajo del diagrama. Entonces, hasta ahora, los puntos que satisfacen las horas disponibles de la planta 1 y la planta 2 son los que aparecen en ese rectángulo que se ve ahí en la diapositiva. Ahora vamos a la tercera restricción, que es la de la planta 3, que dice 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Entonces trazamos la recta 3x1 más 2x2 igual 18, que es la que aparece en forma oblicua ahí en la diapositiva, y los puntos que cumplen que 3x1 más... trazo entonces la recta, 3x1 más 2x2 igual 18. Los puntos que cumplen que 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 son los que están hacia el lado izquierdo e inferior de la recta 3x1 más 2x2 igual 18. Ahora, uno dice, ¿cómo sé yo que esos son los puntos que cumplen menor o igual? Pues hay un teorema matemático que dice que los puntos menores y los puntos mayores son los que quedan a un lado o al otro lado de la recta. Los puntos que son iguales son los que están sobre la recta, pero los puntos menores y mayores que el 18, en este caso, nunca se mezclan, en ninguna recta se mezclan. Entonces, ¿cómo sé yo que los que están en esa parte inferior y a la izquierda son los menores? Pues no sino coger cualquiera y chequearlo. Por ejemplo, el punto 00, que es el origen, que eso es producir 0 puertas y 0 ventanas. Miren que ese punto cumple la restricción. No, pues 0 puertas y 0 ventanas alcanza de sobra con
con esa cantidad de horas disponibles, porque cero puertas y cero ventanas no gastan horas. Y está en la parte izquierda e inferior de esa recta. Entonces esa parte izquierda e inferior es la que contiene los puntos menores, y si contamos los que están dentro de la recta, que también son válidos, entonces son los que cumplen la restricción menor o igual que 18. Entonces la región factible de este problema es el pentágono que se ve en esa figura. Es el pentágono formado por esas tres rectas que acabo de mencionar: la vertical de la planta 1, la horizontal de la planta 2, la oblicua de la planta 3 y los dos ejes, que los dos ejes representan la condición de no negatividad. Son otro par de rectas, otro par de restricciones. Entonces ese pentágono que se ve ahí en esa figura es lo que se conoce como la región factible. Cualquier cantidad de puertas y ventanas, cualquier valor de x1 puertas y de x2 ventanas que esté metido en ese pentágono, lo puede realizar la empresa porque cumple las 5 restricciones. Ahora, ¿cuál de esos vamos a escoger? Recuerden que todavía nos falta la función objetivo, que es la que determina la función, la utilidad de la empresa. Entonces miren que cualquier punto, repito, que satisfaga las 5 restricciones está metido en ese pentágono que se ve en el diagrama. Antes de continuar con el algoritmo gráfico, miremos algunas definiciones. Llamamos restricción de frontera la recta que marca el límite de lo que permite la restricción correspondiente. Miren que el problema de la Windows tiene 5 restricciones de frontera, que son las 5 rectas que acabamos de mencionar. Y región factible, ya lo habíamos definido, es el conjunto de puntos en los cuales se cumplen todas las restricciones del problema. O sea, cualquier punto que esté en esa región factible lo puede realizar la empresa. Recuerden que todos son los que están en el pentágono que acabamos de definir. Eso se conoce como la región factible. Recuerden que la función objetivo del problema es z igual a 3x1 más 5x2. Si yo fuera a graficar esa ecuación, miren que en realidad tiene 3 variables, x1, x2 y z. Eso sería un plano en 3 dimensiones, donde x1 representaría el número de puertas, x2 el número de ventanas y z la utilidad que dan ese número de puertas y de ventanas. Pero para no enredarnos la vida con 3 dimensiones, vamos a suponer que esa ecuación z igual 3x1 más 5x2, cuando yo lo llevo a un plano de 2 dimensiones, en realidad representa una familia de rectas. O sea, cada valor de z me define una recta en 2 dimensiones. Entonces, cuando yo muevo los valores de z, yo estoy utilizando distintas rectas. Entre otras cosas, son rectas que son paralelas entre sí, porque lo que determina la pendiente de esas rectas son los coeficientes de x1 y x2, y eso lo estoy dejando quieto. Yo lo que estoy moviendo es el término independiente, que es el z. Entonces miren que eso representa una familia de rectas paralelas. Vamos entonces a encontrar la solución óptima por prueba y error. Cuando yo le doy un valor particular a la z, por ejemplo 15, la ecuación de la función objetivo se vuelve 3x1 más 5x2 igual 15. ¿Qué representa esa recta en un diagrama cartesiano de 2 dimensiones? Pues es una cantidad de puertas y de ventanas x1 y x2 que si están sobre esa recta, sobre la recta 3x1 más 5x2 igual 15, dan 15 de utilidad. Entonces miren que eso es una familia de rectas. Cada valor del término independiente, cada valor de la z que yo le asigne representa la utilidad. Entonces, de esas
rectas, yo voy a escoger la que sea capaz de maximizar la utilidad. En esta diapositiva aparece la región factible, que es el pentágono formado por las 5 rectas de las que ya hablamos, y cualquier punto que esté en esa región factible dentro de ese pentágono, incluidos los bordes, porque cuando el punto está sobre la ecuación, la cumple a nivel de igualdad y es válido, porque las restricciones son de tipo menor o igual, o sea que el igual también es válido. O sea que es el pentágono, todo lo que está dentro del pentágono, incluidos los bordes del pentágono. Ahora miremos la ecuación adicional 3x1 más 5x2 igual 15, que habíamos dicho que eso es otra recta en 2 dimensiones. Ahí está graficada, miren, ahí está la recta 3x1 más 5x2 igual 15. ¿Qué representa esa recta? Recuerden que dijimos que son los puntos que dan 15 de utilidad. Producir ese número de puertas y de ventanas que están sobre la recta 3x1 más 5x2 igual 15 dan 15 de utilidad. Por ejemplo, producir 5 puertas, 0 ventanas da 15 de utilidad. Miren que producir 5 puertas, 0 ventanas no es factible, da 15 de utilidad, pero está salido del pentágono. En cambio, por ejemplo, producir 0 puertas, 3 ventanas. Miren que 3 por 0 más 5 por 3 da 15. También da 15 de utilidad, producir 0 puertas, 3 ventanas. Y ese punto sí es factible. Miren que es el punto 0,3 que está sobre el eje X2, porque son 3 puertas, 0 ventanas. Así como ahí logramos determinar esos dos puntos, cualquier cantidad de puertas y ventanas que esté sobre esa recta y que esté a su vez metido dentro del pentágono, eso determina entonces un segmento de recta que se ve ahí. No es todo el segmento de recta que está en el gráfico, sino solo hasta la recta vertical que aparece en el diagrama. Cualquier punto de ese segmento de recta comprendido entre las dos rectas verticales, entre el eje X2 y la recta X1 igual 4, es una cantidad de puertas y ventanas que dan 15 de utilidad. Ahora dice uno, pero ¿por qué 15 de utilidad? El problema es maximizar. Entonces vamos a encontrar otros valores de Z, o sea, otras rectas de la familia de rectas que den utilidades mayores. No solo mayores, la mayor de todas que está dentro de la región factible. Ahora, ¿cómo sé yo? Voy a empezar a mover la recta, pero ¿cómo sé yo para qué lado tengo que mover la recta? Esto ya es un concepto de cálculo elemental, que es el concepto de gradiente. Cuando yo muevo una recta en la dirección del gradiente, esa es la dirección en la que más crece la función objetivo. El gradiente, recuerde que son las derivadas parciales. Entonces, la recta 3x1 más 5x2 igual a una constante. La primera derivada parcial, recuerden que es haciendo como si x2 fuera constante, es 3. La segunda derivada parcial, o sea, conservando x2 y haciendo x1 constante, es 5. Entonces, el gradiente tiene por coordenadas 3,5. En la parte derecha superior de este diagrama aparece el vector que tiene dirección 3,5. Cuando yo muevo la recta en esa dirección, en la dirección 3,5, que es ese triangulito que se ve ahí, que entre otras cosas se puede mostrar matemáticamente que es perpendicular a la recta. Miren que ahí se ve que ese vector 3,5 es perpendicular a la recta 3x1 más 5x2 igual 15. Entonces yo voy a empezar a desplazar la recta en ese sentido, o sea, como hacia arriba y hacia la derecha, porque cuando yo muevo la recta en ese sentido, la función objetivo empieza a crecer.
Entonces vamos a empezar a desplazar esa recta incrementando los valores de z, o sea, incrementando la utilidad, porque yo necesito encontrar la utilidad máxima en la dirección del gradiente, o sea, del vector 3,5, o sea, gráficamente como hacia la derecha y hacia arriba, y la voy a llevar lo más lejos que pueda sin que se salga de la región factible, porque si se sale de la región factible, ese punto, esa cantidad de puertas y ventanas ya no es posible producirlo para la empresa. Miren la observación, cuando el problema es de minimización, yo tendría que mover la recta en la dirección de menos el gradiente, o sea, le pongo un signo menos al gradiente, o sea, le cambio de signo a todas las componentes del gradiente, y eso es menos el gradiente, pero eso es para los problemas de minimización. Por ahora nosotros estamos con un problema de maximización, entonces vamos a utilizar la dirección del gradiente, que es el vector 3,5. Recuerden que estamos tratando de resolver el problema gráficamente. Entonces yo empiezo a desplazar la recta de la familia de rectas 3x1 más 5x2 igual a una constante que yo empiezo a incrementar esa constante, que es el valor de z. Miren cómo empiezo a incrementar el valor de z. Cada una de esas rectas toma un valor de z mayor porque va en la dirección del gradiente y la desplazo en esa dirección hasta que llega a ese punto que aparece de color rojo en la diapositiva. Esa es la última recta de la familia, la recta que tiene el valor de z más grande. Miren que si yo la muevo un poquito más, un milímetro más, cualquier cantidad más, ya se despega de la región factible. Ya no es posible producir ese número de puertas y ventanas. Entonces, la solución de este problema, o sea, las coordenadas de un punto XY de máximo valor son los que están en ese punto rojo, cuyas coordenadas se pueden determinar muy fácilmente. Miren que es donde se cortan la ecuación de la planta 2 con la ecuación de la planta 3. La ecuación de la planta 2 es x2 igual 6. Entonces yo ya sé que x2 igual 6. Y la de la planta 3 es 3x1 más 2x2 igual 18. Y reemplazo x2 por 6 y de ahí despejo x1 y me da que x1 es igual a 2. O sea, la solución de este problema es el punto 2,6. Eso lo que quiere decir es que esta empresa, si quiere maximizar las utilidades, debe producir x1 igual 2, 2 puertas, y x2 igual 6, 6 ventanas. Esa es la solución de este problema. Es la que maximiza las utilidades. Ahora, ¿cuántas son las utilidades correspondientes a producir 2 puertas y 6 ventanas? Pues lo reemplazo en la función objetivo, en 3x1 más 5x2, o sea 3 por 2 más 5 por 6, y eso me da 36. Entonces, la solución de este problema encontrada gráficamente es producir 2 puertas, 6 ventanas. Eso maximiza las utilidades, y las utilidades son 36. Para esta empresa, con esas restricciones, es imposible obtener más de 36 de utilidad. En esta diapositiva aparece resumido lo que acabamos de encontrar gráficamente, la solución. Entonces, la solución óptima es x1 igual 2, 2 puertas por semana, x2 igual 6, 6 ventanas por semana. Miren que dice, se deben fabricar los productos unidos a unas tasas de 2 y 6. Recuerden que yo estoy diciendo puertas y ventanas, pero inicialmente habíamos planteado que eran lotes de 20 puertas y de 20 ventanas, respectivamente. Y el valor de la función objetivo, pues no es sino reemplazar ese x1 por 2 y x2 por 6 en la función objetivo, o sea, 3 por 2 más 5 por 6, y eso me da 36. La ganancia que obtiene la empresa es 36. Recuerden que habíamos hecho un cambio de unidades, que en realidad era 36.000, pero que yo lo estoy expresando en miles de dólares para no escribir tantos ceros,
Entonces la solución óptima es $36.000 por semana o 36 miles de dólares por semana. Continuemos ahora con el análisis de las soluciones gráficas. Vamos a dividir las soluciones en dos tipos. Una solución se dice que es factible, ya lo habíamos mencionado, cuando cumple todas las restricciones, tanto las funcionales o estructurales como las de signo. En el caso de la Windows, las 5 restricciones, las 3 estructurales o funcionales y las 2 de signo. Y una solución se considera no factible cuando existe por lo menos una restricción que no se cumple. De las 5, una cualquiera. Si no se cumplen 2 o 3, con mayor razón es no factible. Pero basta con que no se cumpla una restricción y la solución se considera no factible. No factible quiere decir que la empresa con esas restricciones, con esa limitación de recursos, no puede producir esas cantidades, no puede tener como válidos esos valores de X1 y de X2. Ahora miren una tercera definición. Es lo que se llama solución en un vértice o básica. Y es gráficamente, lo estamos determinando gráficamente, el punto donde se intersectan las restricciones de frontera. Cojan ustedes las 5 restricciones de frontera en el caso de la Windows y empiecen a intersectarlas de a 2, porque ya 2 rectas determinan un punto. Esos puntos donde se cortan esas intersecciones cogiendo de a 2 rectas se llaman solución en un vértice porque están en un vértice. También se les llaman solución básica porque eso ya es un concepto un poquito más complejo de entender matemáticamente, porque los columnas donde están esas variables, cuando veamos el método matricial, se dice que forman una base para el espacio, pero el concepto intuitivo, matemático, más fácil de entender es solución en un vértice, o sea, donde se intersectan las rectas. Miren que los conceptos de solución factible y no factible son mutuamente excluyentes. Una solución o es factible o es no factible, o cumple todas las restricciones, en cuyo caso es factible, o deja de cumplir alguna o varias de las restricciones, en cuyo caso es no factible. En cambio, el concepto de básica o de punto extremo es una categoría distinta, porque yo empiezo a intersectar las rectas, en este caso por parejas, y yo no sé si esas intersecciones de esas rectas van a caer dentro de la región factible, en el caso de la Windows dentro del pentágono o fuera del pentágono. Yo intersecto esas rectas y voy y miro gráficamente, porque lo estamos resolviendo gráficamente, si ese punto cae dentro o fuera del pentágono. En el caso de la Windows, y miren el gráfico del pentágono, existen 5 soluciones que son básicas factibles, o sea, que son intersecciones de rectas de 2 en 2 y que caen dentro de la región factible, que son el punto 0,6, o sea, 0 puertas, 6 ventanas, 0,0, que es el origen, 0 puertas, 0 ventanas, 4,0, 4 puertas, 0 ventanas, 4,3, 4 puertas, 3 ventanas, 2,6, 2 puertas, 6 ventanas, que entre otras cosas recuerden que este último es el óptimo. Y existen, cuando intersecto esas mismas rectas por parejas, 3 que son no factibles. El punto 0,9, 0 puertas, 9 ventanas, eso no lo puede producir la empresa. Producir 9 ventanas solamente, así no produzca puertas, porque no le alcanzan las horas de alguna de las plantas. El punto 4,6, 4 puertas, 6 ventanas, y el punto 6,0, 6 puertas, 0 ventanas. Esos 3 puntos son soluciones en vértice, son básicas. Las soluciones en los vértices se llaman soluciones básicas, pero son no factibles. En este diagrama aparecen soluciones básicas factibles y básicas no factibles, y otra
que es sacada al azar. Miren que aparece, por ejemplo, el punto 8.3. Ahí se ve, está graficado el punto 8.3, o sea, producir 8 puertas por semana y 3 ventanas por semana. Eso está por fuera del pentágono. Ese punto es no factible. Es imposible para la Windor, con esa limitación de recursos, de horas en las plantas 1, 2 y 3, y de que sean mayores o iguales que 0 la cantidad de puertas y ventanas, producir esas cantidades. No se pueden producir 8 puertas por semana y 3 ventanas por semana. Miren que aparecen los 5 puntos de básicos factibles, o sea, donde se intersectan rectas. Lo voy a empezar a mencionar, digamos, en orden del sentido de las manecillas del reloj, partiendo del origen. Mire que son los mismos 5 que habíamos mencionado ahora. El punto 00, el punto 06, el punto 626, que es el óptimo entre otras cosas, el punto 43 y el punto 40. Esos son los 5 vértices factibles, las 5 soluciones básicas factibles que habíamos mencionado ahora. También aparecen los 3 puntos que son vértices, o sea, básicos no factibles, que son, los menciono, el punto 09, el punto 46 y el punto 60, que son los 3 que habíamos visto en la diapositiva anterior como no factibles. O sea que ahí están los 8 puntos básicos, los 8 vértices que se pueden determinar con esas 5 rectas. De esos vértices, 5 cayeron dentro del pentágono, son factibles, y 3 quedaron por fuera del pentágono, son no factibles. En este diagrama aparecen todas las soluciones básicas, los vértices. Recuerden que solución en un vértice o básica son sinónimos, que el concepto de vértice es más intuitivo, pero más matemático es el concepto de básico. Y este gráfico pues es el mismo que vimos en la diapositiva anterior. Están las coordenadas. Miren que todos los puntos están definidos por su parte de coordenadas. X1, que es el número de puertas por semana, y X2, que es el número de ventanas por semana. Entonces están los 5 vértices factibles y los 3 vértices no factibles. Miren que fuera de eso están graficadas las 3 restricciones. La de la planta X1, la planta 1, que es X1 igual 4, la planta 2, que es 2X2 igual 12 o X2 igual 6, y la planta 3, que es 3X1 más 2X2 igual 18. En este diagrama aparecen nuevamente los 5 puntos básicos factibles, o sea, los 5 vértices que caen dentro del pentágono, y los 3 puntos básicos no factibles, o sea, los 3 vértices que están por fuera del pentágono. Miren que los factibles aparecen de color blanco y los no factibles aparecen de color rojo. Repito los factibles: 00, 06, 26, 43 y 40. Y los no factibles: 09, 46 y 60. Cualquier combinación de esas es vértice. Los 5 que están en el pentágono son factibles, los puede producir la empresa. Los 3 que están por fuera del pentágono son vértices, o sea, son soluciones básicas, pero no los puede producir la empresa, son soluciones no factibles. En esta diapositiva definimos 2 conceptos nuevos. Se dice que 2 soluciones factibles son adyacentes entre sí si comparten por lo menos n-1 restricciones. Miren que esto es un concepto general. En el caso de la Windor, que es el que estamos estudiando gráficamente en este caso,
Como n es 2, el número de variables, entonces dos soluciones son adyacentes si comparten por lo menos una restricción. Si comparten una restricción, esas dos soluciones son adyacentes. Si no comparten una restricción, no son adyacentes. Adyacentes quiere decir que yo me puedo pasar de un vértice al otro sin atravesar la región factible. Y otro concepto que definimos aquí es el de arista, que es el segmento de recta que conecta dos soluciones factibles en vértices adyacentes. Eso se conoce como una arista. Enseguida miramos con más detenimiento los dos conceptos, que son entonces el de soluciones adyacentes y el concepto de arista. Ahora, ¿por qué hablamos de soluciones adyacentes? Porque uno dice, pero ¿qué interés tiene que dos soluciones sean adyacentes? Pues resulta que el algoritmo, que lo vamos a ver mucho más adelante, cuando se empiece a mover de punto en punto para buscar la solución, siempre lo va a hacer de un punto a otro adyacente. Entonces, por eso es importante entender el concepto de solución adyacente para que nos quede más adelante más fácil entender el algoritmo simples. Esta diapositiva nos ayuda a entender mejor esos conceptos. Por ejemplo, la línea que aparece en vértice en verde que une los puntos 2,6, que es el óptimo, y 4,3, que es otro vértice pero que no es óptimo, son adyacentes. Esa recta que se ve ahí en verde es una arista. Y miren por qué son adyacentes. Miren que el punto 2,6, mírenlo gráficamente, es donde se interceptan la planta 2 y la planta 3. En cambio el punto 4,3, que es el otro amarillo que se ve ahí en el gráfico, es donde se interceptan la planta 1 y la planta 3. Miren que ambos vértices tienen en común la planta 3, o sea, cumple la definición de ser adyacentes y efectivamente ahí se ve ya en forma gráfica intuitiva que son adyacentes. En cambio, cojamos por ejemplo los puntos 0,6, ahí lo pueden ver en el gráfico, y el punto 4,3, el mismo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Miren que el 0,6, o sea, 0 puertas y ventanas, se obtiene, miren el gráfico, donde se interceptan el eje X2, que también es una recta, el eje X2, y la planta 2. En cambio, el punto 4,3, ya lo acabamos de decir, es donde se interceptan la planta 1 y la planta 3. Miren que no tienen nada en común. El uno es eje X2 y planta 2, el otro planta 1 y planta 3. No tienen nada en común. Para que fueran adyacentes debieran tener una de las restricciones en común y estos no la tienen, no son adyacentes. Miren que el punto 0,6 y el punto 4,3 se ve ahí en el gráfico, no son adyacentes. Yo no me puedo ir caminando sobre el borde de la región factible para ir del uno al otro, sino que tendría que atravesar la región factible. Esos puntos donde tengo que irme por el interior de la región factible no son adyacentes. En esta diapositiva aparecen los vértices adyacentes de cada una de las 5 vértices que son soluciones factibles, de los 5 vértices factibles. Entonces miren, por ejemplo, los vértices adyacentes del 0, 0, que es el origen, son 0, 6 y 4, 0. Del 0, 6 son 0, 0 y 2, 6. Del 2, 6 son 0, 6 y 4, 3. Del 4, 3 son 2, 6 y 4, 0. Y del 4, 0 son 4, 3 y 0, 0. A los sistemas lineales les pasa algo que se puede demostrar matemáticamente y que enseguida lo vamos a demostrar, y es que necesariamente cuando yo trato de resolver un sistema lineal le pasa una de estas 3 cosas: o tiene 0 soluciones, o sea, no tiene solución, o tiene una solución única,
o tiene infinitas soluciones. No puede haber un sistema lineal que tenga solamente dos soluciones o solamente tres soluciones. Un sistema no lineal sí. Miren, por ejemplo, el caso de una parábola que es un sistema cuadrático de orden 2 y puede tener dos soluciones. Una parábola puede cortar el eje X en dos puntos distintos. A un problema lineal no le puede pasar eso, que tenga exactamente dos soluciones o exactamente tres soluciones. Porque una vez que yo encuentre dos soluciones, ya se puede garantizar, se puede demostrar que tiene infinitas soluciones. ¿Cómo se demuestra eso? Pues simplemente porque cualquier combinación convexa de dos soluciones, de las dos que yo ya encontré, también es solución. Y hay infinitas combinaciones convexas, entonces ya tendría infinitas soluciones. En la diapositiva a continuación definimos lo que es una combinación convexa y miramos la demostración de por qué si tiene dos soluciones ya tiene infinitas soluciones. Recuerden que habíamos dicho que las soluciones de los problemas de programación lineal son vectores en E super n. Entonces, las soluciones no decimos que los valores de las variables son x1, x2, xn, sino que es un vector que tiene por componentes x1, x2, xn. Entonces, la solución de cualquier problema de programación lineal es un vector en E super n, un vector de n componentes. ¿Qué es una combinación convexa de n vectores? Una combinación convexa de n vectores es coger cada uno de los vectores y multiplicarlos por unos escalares. Miren que en esta ecuación que aparece aquí, los x son vectores, en cambio los lambda son escalares. Y los sumo multiplicados por cada uno de esos lambda escalares. Ese vector que se obtiene de sumar cada uno de los n vectores multiplicado por un lambda es un nuevo vector x, que es lo que se llama combinación convexa, porque además de haberlo multiplicado por esos lambda cumplen dos condiciones para que eso se llame una combinación convexa, y es que todos sean mayores o iguales que 0 y que la sumatoria de todos los lambda de 1. Entonces, si yo cojo esos n vectores y los multiplico por esos lambda arbitrarios, pero que todos sean mayores o iguales que 0, y que todos sumen 1, ese nuevo vector x obtenido de esa forma se llama una combinación convexa de los n vectores. Ahora vamos a ver la demostración de que una combinación convexa de dos vectores, o sea que si yo le logro encontrar dos soluciones al problema, cualquier combinación convexa también es solución. ¿Qué quiere decir que un vector es solución? Un vector x1 es solución si cumple que ax1 es igual a b. Un vector x2 es solución si cumple que ax2 es igual a b. Y estamos partiendo de la hipótesis de que tanto x1 como x2 son soluciones, o sea que cumplen lo que acabo de decir, que x1 es igual a b y que x2 es igual a b. Vamos a formar una combinación convexa que es un tercer vector, una combinación convexa de x1 y x2, o sea que x1 lo multiplico por lambda 1 y x2 lo multiplico por lambda 2, con lambda 1 y lambda 2 mayores iguales que 0 y lambda 1 más lambda 2 iguales a 1. Entonces vamos a encontrar cuánto vale ax3. ax3 es a por paréntesis lambda 1 x1 más lambda 2 x2, porque x3 es lambda 1 x1 más lambda 2 x2. A continuación reemplazo lambda 2 por 1 menos lambda 1, porque como no hay sino 2 y los dos suman 1, pues entonces si lambda 1 más lambda 2 es 1, lambda 2 es 1 menos lambda 1. Entonces me queda a que multiplica lambda 1 que es 1 más 1 menos lambda 1 x2. Enseguida desbarato el paréntesis. Me queda a lambda 1 x1 más ax2 menos a lambda 1 x2. Enseguida, en el primer término, a lambda 1 x1, el a y el x1 son vectores o matrices. El lambda 1 es un escalar. Un escalar, cuando yo lo tengo intercalado entre un par de matrices, los vectores también son matrices, lo puedo poner en cualquier parte de la multiplicación, lo paso de primero. Entonces me queda lambda 1 x1 más ax2, y en el tercer término, el que tiene el signo menos, también hago lo mismo, el lambda 1 lo paso para adelante. Entonces me queda menos lambda 1 ax2.
Ahora, el término lambda 1 AX1, como AX1 es solución, AX1 es igual a B, lo reemplazo, me queda lambda 1B. El término AX2, como X2 es solución, AX2 es igual a B, entonces me queda B. Y el tercer término, el que tiene el signo menos, me queda menos lambda 1 AX2, que como X2 es solución también es igual a B, me queda menos lambda 1 por B. Miren que el lambda 1b se me cancela porque una aparece con signo más y el otro con signo menos y me queda igual a b. O sea que me quedó que ax3 es igual a b. O sea que x3 es solución porque cumple que ax3 es igual a b y esa es la definición de una solución. Entonces x3, que representa cualquier combinación convexa de dos vectores que son solución, también es solución. Acabamos de demostrar entonces que si un sistema lineal tiene dos soluciones, tiene infinitas, porque cualquier combinación convexa, que en este caso la utilizamos como x3, también es solución. Y hay infinitas formas de obtener esas combinaciones conversas, porque no es sino darle valores distintos a lambda 1 y a lambda 2, que todos sean mayores o iguales que eso y que sumen 1, pero hay infinitas formas de encontrar esos lambda 1 y ese lambda 2. Miremos ahora tres casos especiales, tres situaciones raras que le pueden pasar a los problemas de programación lineal. El primer caso es que no se tenga soluciones factibles, o sea, que ese conjunto de restricciones no tengan solución. Miren, retomando el problema de la Windor, que teníamos las tres restricciones de las horas disponibles en cada una de las tres plantas, y vamos a suponer que el gerente de la empresa nos dice, bueno, no, pero es que para que se justifique producir puertas y ventanas, yo requiero que la utilidad que den esas puertas y esas ventanas sea mayor a $50.000. Entonces le llevamos esa cuarta restricción al problema. Miren que el problema aparece con la restricción mayor o igual que 50, porque acuérdense que las unidades están en miles de dólares. El 3 y el 5 también están en miles de dólares. Entonces, la utilidad, que es 3x1 más 5x2, es la misma expresión de la función objetivo. Yo la pongo mayor o igual que 50, pero la pongo como una restricción de tipo mayor o igual. Ese problema, con esas cuatro restricciones, no tiene solución. Enseguida lo miramos gráficamente, porque recuerden que estamos resolviendo los problemas gráficamente en este capítulo. Pero miren intuitivamente por qué no tiene solución. Ya sabemos que la solución óptima es producir dos puertas y 6 ventanas, y que el valor máximo que puede alcanzar la utilidad es 36. Entonces, si yo le pongo una restricción de que sea mayor o igual que 50, pues por supuesto que eso uno ve inmediatamente que no tiene solución, porque si la máxima es 36, pues un conjunto de producciones de puertas y ventanas que den mayor o iguales que 50 es imposible. Entonces acabo de mostrar intuitivamente por qué ese problema con cuatro restricciones estructurales y las dos de no negatividad no tiene solución. Miremos gráficamente cómo se puede detectar que el problema no tiene solución. Grafiquemos las cuatro restricciones. Las tres de las horas de las plantas, pues ya sabemos que son el pentágono que se observa ahí con las flechitas y con las tres restricciones de las plantas. Lo que es nuevo ahora es la cuarta restricción, la que dice que 3x1 más 5x2 sea mayor o igual que 50. Entonces trazamos la recta 3x1 más 5x2 igual a 50. Recuerden que el gradiente de esa recta me dice que los puntos donde la función objetivo es mayor o igual que 50, esa restricción es mayor o igual que 50, están hacia arriba y hacia la derecha, a donde lo indica la flechita que se ve en la diapositiva. Entonces miren que a mí lo que me están pidiendo gráficamente es, encuentre un punto que esté metido en el pentágono que aparece en la parte cercana a los ejes, el pentágono que ya conocemos de las tres restricciones de las plantas, que esté metido en esa área y que fuera de eso esté
de la línea azul hacia arriba y hacia la derecha? Pues por supuesto que uno ve inmediatamente que eso no es posible, porque todos los puntos que están dentro del pentágono de las tres primeras restricciones están hacia abajo y hacia la izquierda de la recta, y a mí me están pidiendo que esté hacia arriba y hacia la derecha. De esta forma observamos gráficamente que ese problema no tiene solución porque las restricciones se contradicen entre sí. Miremos ahora una segunda situación especial, y es el caso en que un problema tiene múltiples soluciones óptimas. Recuerden que ya habíamos demostrado que como los sistemas lineales tienen siempre una, dos o infinitas soluciones, entonces si tienen múltiples ya sabemos que tienen que ser infinitas, que un problema lineal no puede tener dos o tres, sino 0 o 1, y como aquí estamos hablando de múltiples, entonces son infinitas. Vamos a hacerle un cambio al problema para generar la situación con múltiples soluciones óptimas. Vamos a suponer que cada ventana, cada lote de ventanas, en lugar de dar 5.000 de utilidad, da $2.000 de utilidad. Recuerden que como está en miles de dólares, entonces da 2 de utilidad. Entonces la función objetivo ya no es 3x1 más 5x2, sino 3x1 más 2x2. Entonces el problema se vuelve simplemente maximizar z igual 3x1 más 2x2, si las ventanas dieran 2 en vez de 5 de utilidad cada ventana, con las mismas 3 restricciones y con las mismas 2 condiciones de no negatividad. Ese problema tiene infinitas soluciones. ¿Cuál es la razón para que tenga infinitas soluciones? Y enseguida lo vamos a observar gráficamente, que la función objetivo es paralela a una de las restricciones, a la restricción de la tercera planta, a la tercera restricción. Miren que la tercera restricción es en forma de igualdad 3x1 más 2x2 igual 18, y la función objetivo es 3x1 más 2x2. O sea que la familia de rectas de las restricciones, porque es una recta por cada valor de z, es paralela a la restricción de la tercera planta. Entonces vamos a mirarlo gráficamente. Miremos entonces cómo se ve gráficamente que el problema tiene infinitas soluciones. Recuerden que lo que hicimos fue volver la familia de rectas de utilidad paralela a la restricción de la tercera planta. Entonces, para resolverlo gráficamente, yo lo que hago es que cojo una de las rectas de la familia. Recuérdense que habíamos iniciado con una utilidad de 15, o sea 3x1 más 2x2, ya no es más 5x2 sino más 2x2 igual a 15, y yo la empiezo a desplazar en forma paralela hacia arriba y hacia la derecha hasta el punto en que esté a punto de abandonar la región factible. Miren que la última recta, cuando llega a la tercera restricción, se monta encima de ella. Entonces en ese momento todas las dos soluciones que se ven con puntos amarillos, o sea 2,6 y 4,3, son soluciones óptimas. Producir 2 puertas y 6 ventanas por semana o 4 puertas y 3 ventanas por semana son soluciones óptimas, porque ya si yo me muevo un poquito más, ya abandono la región factible. Esa es la última recta que toca la región factible de la familia de las rectas. Y miren que en ese momento está tocando a la región factible en 2 puntos, en el 2,6 y en el 4,3. Recuerden que esas rectas se llaman rectas de isutilidad, porque la utilidad en cada una de las rectas de la familia es constante. Y su utilidad quiere decir de igual utilidad. Y entonces, si ya hay dos soluciones, 2,6 y 4,3, todos los puntos que estén sobre esa recta también son soluciones, porque recuerden que esos son combinaciones convexas. Una combinación convexa gráficamente, recuerden que era con unos lambdas que sean mayores o iguales que 0 y que sumen 1, lo que generan gráficamente, geométricamente, es precisamente el conjunto de puntos que están en la recta.
Entonces, por ejemplo, si yo cojo el 2,6 y el 4,3 y los multiplico cada uno por 0,5 y los sumo, o sea, 0,5 que multiplica a 2,6 que me da 1,3 y 0,5 que multiplica a 4,3 que me da 2,1,5 y lo sumo, eso me da 3,4,5. Ese es el punto que está en toda la mitad de ese segmento de recta. Esa también es otra solución. Producir 3 puertas por semana y 4,5 ventanas por semana. Recuerden que el número de puertas y de semanas no tiene que ser enteros. Aquí en este problema es casualidad que el 2,6 den soluciones enteras y el 4,3 de soluciones enteras. Pero miren que esa es otra solución factible y perfectamente válida. Producir 3 puertas por semana y 4,5 ventanas por semana y todas dan la misma utilidad. Todas las que están sobre esa recta dan la misma utilidad. Entonces miren que así como generamos una tercera solución multiplicando por 0,5 las dos soluciones, yo puedo generar infinitas soluciones multiplicando por lambdas distintos, por lambdas que sumen 1 pero que sean distintos y que sean mayores o iguales que 0. Entonces este problema tiene infinitas soluciones y lo acabamos de ver gráficamente. En esta diapositiva confirmamos lo que acabamos de mostrar, que el problema tiene infinitas soluciones, porque tanto el punto 2,6 como el punto 4,3 son soluciones y tienen el mismo valor de la función objetivo, que es 18. Miren que si yo reemplazo en 3x1 más 2x2, x1 por 2 y x2 por 6 me da 3 por 2, 6 más 2 por 6, 12, eso me da 18. O lo mismo el 4,3, 3 por 4 más 2 por 3 me da 12 más 6, también me da 18, ambos dan 18. Y todos los infinitos puntos que están sobre la recta también. Recuerden que habíamos generado uno que era 3 puertas, 4,5 ventanas por semana. Entonces, 3 por 3 más 2 por 4,5 me da 9 más 9, también me da 18. Cualquiera de esas infinitas soluciones da una utilidad de 18 y es la solución óptima del problema. Miremos ahora el tercer caso, la tercera situación rara, y es no se tienen soluciones óptimas. A pesar de que se dice que no se tienen soluciones óptimas, en realidad lo que sucede es que la función objetivo puede llegar a infinito. O sea, que yo soy capaz de hacer crecer la función objetivo hasta el infinito. Miren que aquí dice que cuando ocurre esto es probable que haya un error porque al fin y al cabo, pues si yo fuera capaz de montar una empresa que diera infinitas utilidades, pues eso es como muy difícil. Entonces es probable que haya un error. Vamos a plantear entonces un problema donde se dé esa situación, que la función objetivo pueda crecer hasta el infinito. En un problema de maximización, si el problema fuera de minimización, quiere decir que la función objetivo podría decrecer hasta menos infinito. Entonces, cojamos el problema de la Windor, pero hagamos caso omiso de las restricciones de la planta 2 y de la planta 3. Vamos a suponer que no es sino la restricción de que el número de horas disponibles en la planta 1 es 4 y que la planta 2 y la planta 3 no tienen restricciones. Miren que el problema matemáticamente es el que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Maximizar z igual a 3x1 más 5x2 sujeto a x1 menor o igual que 4, no aparecen las restricciones de la planta 2 y de la planta 3 y aparecen las dos condiciones de no negatividad, x1 y x2 mayor o igual que 0. Miren que uno ve intuitivamente, enseguida lo vemos gráficamente, que yo soy capaz de hacer que la utilidad se vaya hasta el infinito, porque la variable x2 nadie la está restringiendo. Entonces, si yo produzco 1.000.000 de ventanas por semana, 0 puertas y 1.000.000 de ventanas por semana, yo haría una utilidad de 5 por millón, 5 millones. Y si yo sigo creciendo, ya no hago 1.000.000, sino 1.000 millones, yo ya haría una utilidad de 5.000 millones. Miren que como nadie frena a x2, entonces la función objetivo
creciendo x2 de forma bien grande, se puede ir hasta el infinito. Esa función objetivo se puede hacer tender hasta el infinito. Ahora vamos a verlo gráficamente cómo se detecta esa situación. En esta diapositiva aparece la región factible. Como no es una restricción, x1 menor o igual que 4 y las dos de no negatividad, o sea que estoy en el primer cuadrante, x1 mayor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0, miren que la región factible es como esa especie de rectángulo, pero que se va hasta el infinito, lo que está con las rayitas diagonales. Esa es la región factible, porque la única restricción estructural es x1 menor o igual que 4. Recuerden que la recta x1 igual 4 es una recta vertical y los puntos que cumplen x1 menor o igual que 4 están a la izquierda de la recta. Más estar en el primer cuadrante me lleva a esa región factible. Si yo lo fuera a resolver gráficamente, recuerden que cojo una de las rectas paralelas a 3x1 más 5x2 y la trazo ahí y la empiezo a desplazar hacia arriba, y miren que por más alto que yo me la lleve, si la sigo desplazando, siempre va a tener puntos en comunes con esa especie de cajoncito, de canequita que se ve ahí, porque esa canequita va hasta el infinito. Entonces la región factible yo la puedo desplazar y siempre tiene puntos en común con la región factible, y a medida que yo la voy desplazando, la función objetivo va creciendo cada vez más hasta llegar a infinito. Entonces miren que aquí mostramos gráficamente que en este problema la función objetivo se puede crecer hasta infinito. A pesar de que habíamos dicho ahora que se decía que no tiene soluciones óptimas, miren que aquí lo estamos llamando solución factible no acotada. Es una forma más sencilla de denominar estos problemas. Es un problema no acotado, porque tiene soluciones factibles que llegan hasta infinito, o sea que no están acotadas. Como ya entendimos lo que es la región factible y la función objetivo gráficamente, vamos a hacer ahora un esbozo del algoritmo para resolver problemas de programación lineal que se conoce como el algoritmo simples. En una solución, todo esto lo vamos a justificar y entender más adelante. Las variables las vamos a dividir en dos grupos, unas que se van a llamar las básicas y otras que se van a llamar las no básicas. Las básicas son las que están determinadas por las rectas que hacen que se produzca la intersección para producir un vértice. Gráficamente, el algoritmo simple siempre se va a mover sobre vértices. Las soluciones que va a considerar como candidatas para el óptimo siempre van a ser vértices, que es lo que habíamos llamado también soluciones básicas. Solución básica o solución en un vértice es lo mismo. Ahora, ¿por qué vamos a considerar solamente vértices? En unos teoremas que van a aparecer en una diapositiva a continuación vamos a justificar por qué nos vamos a mover solo sobre vértices. Entonces recuerden que vamos a dividir las soluciones, las variables en básicas y en no básicas. Las no básicas son las que están por fuera de las restricciones y tienen un valor 0 porque están salidas de las rectas donde se intersectan las que sí son básicas, las que se intersectan. Entonces lo que hace uno es encuentra una solución básica factible inicial. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la Windor, uno dice un vértice, pues para no ponerme a intersectar rectas, hay uno que yo lo veo inmediatamente, intuitivamente, el origen, 0, 0. Eso es una solución básica factible. Es una solución factible, no producir puertas ni producir ventanas, 0 puertas, 0 ventana. Es una solución muy mala. Ah, no, donde uno proponga esa solución lo echan de la empresa, pero es básica y es factible. Es un vértice y es factible. Producir 0 puertas y 0 ventanas se puede lograr con esa cantidad de horas en las plantas 1, 2 y 3. Entonces uno lo que hace es chequear si esa solución que es candidata a ser la óptima, así uno crea que no es la óptima, pero uno no sabe. Este problema, por ser tan fácil y porque uno ya sabe que hay una que da 36, pues uno sabe que no es la óptima, pero uno tiene que chequear si es la óptima.
¿Cómo chequea uno si es la óptima? Recuerden que este problema es de maximización. Se miran solamente las soluciones básicas factibles adyacentes, o sea, los vértices adyacentes. Recuerden que ya habíamos dicho cuando dos vértices eran adyacentes, y era cuando el número de variables básicas eran iguales todas menos una. Todo eso lo aclaramos enseguida más. Entonces, como todas son iguales menos una, yo lo que hago es que cojo una de las del grupo de las no básicas y las traigo al grupo de las básicas, y una de las del grupo de las básicas las saco para el grupo de las no básicas, cambio una sola y eso me lleva a un vértice adyacente. Entonces, con ese cambio de variables me voy para una nueva solución, porque yo traigo una variable que era no básica, o sea que estaba en cero, y la traigo al conjunto de las básicas. Yo estoy cambiando la solución y lo que hago es coger esa nueva solución y repetirle el procedimiento. Digo, ¿será que este es el óptimo? Y si no es el óptimo, vuelvo a empezar con el jueguito. Entro otra y saco otra y así me voy hasta llegar al óptimo. Ese proceso es un poquito complicado y lo vamos a ver enseguida al detalle, pero por ahora eso es intuitivamente la forma como trabaja el algoritmo Simplex, que es uno de los algoritmos que hay para encontrar el óptimo de los problemas de programación lineal. Miremos ahora entonces 4 teoremas matemáticos. No los vamos a demostrar, pero sí a entender, que justifican el algoritmo Simplex, el algoritmo que optimiza los problemas de programación lineal. El primer teorema dice: si existe una solución óptima, o sea, si el problema tiene solución óptima. Recuerden que hay casos en que el problema no tiene solución óptima, ya vimos que era uno de esos casos raros, pero si tiene solución óptima, siempre es posible encontrar una en un vértice de la región factible. Recuerden que los vértices factibles se llaman soluciones básicas factibles y se denominan puntos extremos. Miren que esto se conoce como el teorema fundamental de la programación lineal. Este teorema le va a permitir al algoritmo buscar solo en los vértices. Usted no tiene que buscar ni en la región frontera ni en los puntos interiores de la región factible. Basta con mirar los vértices, porque mirando solamente los vértices, este teorema me dice que con eso se encuentra el óptimo, porque este teorema me dice el óptimo siempre lo encuentra en uno de los vértices. El segundo teorema me responde: ¿cómo sé yo cómo encuentro un vértice? Porque es que verlo gráficamente es muy fácil, claro. Uno ve que no es sino intersectar rectas y eso produce los vértices. Pero en un problema de muchas rectas, de muchas restricciones y de muchas variables, uno dice, pero ¿cómo yo sé matemáticamente dónde hay un vértice? Pues este segundo teorema caracteriza los vértices matemáticamente. Miren entonces la forma de saber cuándo una solución es una solución en un vértice, o punto extremo, o solución básica factible. Supongamos que tenemos un conjunto de m restricciones, sin contar las de no negatividad, o sea, restricciones estructurales, más las de no negatividad, pero por ahora no estamos contando las de no negatividad. Entonces tenemos m restricciones y n variables. Entonces miren cómo se encuentra un vértice. Yo de esas variables cojo n menos m, las que quiera, cualquiera de ellas, y las hago iguales a cero. Esas variables que las hago iguales a cero las denomino variables no básicas. Al hacer n menos m iguales a cero, ya me queda un sistema de m ecuaciones con m variables, que eso tiene una solución única, y lo resuelvo. Ese conjunto de variables, que son la solución de las m variables en m restricciones, se denominan variables básicas. Entonces miren que esta es la forma matemática de caracterizar los vértices: hacer n menos m como son las soluciones, las variables que me están sobrando, porque el sistema tiene más variables que ecuaciones.
Cuando yo tengo más variables que ecuaciones, una forma de resolver los sistemas es coger las que me están sobrando y darles cualquier valor. Aquí no les doy cualquier valor, sino que las hago cero y las denomino no básicas y resuelvo para las m que me quedan y eso me da una solución única. Miren que ya habíamos hablado de la distinción entre variables no básicas y básicas. Las que hago iguales a cero las denomino no básicas y las que obtengo de resolver el sistema de m ecuaciones en m variables que tiene una solución única las denomino variables básicas. El tercer teorema me va a caracterizar los vértices adyacentes. Y recuerden que habíamos dicho que dos vértices eran adyacentes si tenían iguales todas las variables no básicas menos una, o lo que es lo mismo, todas las variables básicas menos una, porque todos los vértices van a tener m variables básicas. Entonces, dos vértices adyacentes tienen todas menos una de las variables básicas iguales. El número de variables básicas, miren que cuando se habla de iguales, no es que tengan los valores iguales, sino que sean las mismas variables todas menos una. Por supuesto que cogen valores distintos, pero son todas las mismas variables básicas menos una. Y el cuarto teorema es de una potencia extraordinaria, porque me dice, si usted encuentra un vértice, una solución en un vértice, y mira los adyacentes, los vértices adyacentes, y en esos adyacentes ninguno es mejor, entonces esa es la solución óptima. O sea, este teorema lo que me está diciendo es que una solución óptima local es global. Eso no pasa sino en los problemas lineales. En los problemas no lineales no pasa eso. En un problema no lineal puede haber un óptimo local, o sea, un punto que tiene como cara de ser el máximo, pero puede que haya un máximo en otra parte que sea mejor. En los problemas lineales no pasa eso. Si usted encuentra un óptimo local, necesariamente es el óptimo global. Con estos cuatro teoremas se plantea y se resuelve el algoritmo simples. Vamos entonces a tratar de simular gráficamente lo que hace el algoritmo simples. Recuerden que se mueve de vértice en vértice. Hay que arrancar de algún vértice inicial. Aquí escogimos el origen, 0, 0, que dijimos que era muy malo porque tiene una función objetivo muy mala, pero es factible. Y nos vamos a mover hacia un vértice vecino. Entonces, recuerden que se habla de una variable que entra y una variable que sale. Como la función objetivo es 3x1 más 5x2, y nos vamos a ir a un vértice vecino, eso quiere decir que nos vamos caminando por la frontera, o sea, por los ejes, porque como estamos en el origen, entonces nos podemos ir caminando o por el eje x1 o por el eje x2. En este caso, vamos a, miren que como por cada unidad de x1 la función objetivo sube 3 pesos por semana y por cada unidad de x2, o sea, de ventanas, la utilidad sube 5 pesos por semana, entonces uno dice, no, pues vámonos por la que suba más duro, porque eso se llama una regla heurística, no hay que hacerlo así. Si yo me fuera caminando incrementando x1 también funcionaría, pero esa es la regla que va a utilizar el algoritmo simple. Váyase por donde más aumente la función objetivo por unidad, y en este caso es x2. Esa es la variable que entra a la base. Recuerden que siempre hay una variable que entra y una variable que sale. Aquí la que va a entrar es x2. Enseguida uno dice, me voy caminando por el eje x2, o sea, en el gráfico por el eje vertical, ¿y hasta dónde? Pues miren que cuando yo llegue a la restricción de la segunda planta, 2x2 igual 12, cuando llego a ese punto, si me moviera un poquito más, me saldría de la región factible. Entonces llego hasta ahí. Esa restricción determina la variable que sale de la base. Entonces llega hasta ese punto, que es el punto 0,6. Entonces el nuevo vértice ya no es 0,0, sino 0,6, que es donde se encuentra el eje x2
con la restricción de la segunda planta, con 2x2 igual 12. Llegamos a un punto nuevo, 0,6. Ahora lo que hay que hacer es seguir repitiendo el algoritmo. Este gráfico nos resume lo que acabamos de enunciar analíticamente. Miren que yo estoy en el origen, en el punto 0,0, y empiezo a subir por el eje x2. Recuerden que eso me está diciendo que la variable que entra es x2. ¿Hasta dónde llego? Miren que gráficamente yo veo que puedo llegar hasta la restricción 2, hasta la recta horizontal 2x2 igual 12, que es la restricción de la planta 2. En ese punto, que es el punto 0,6, o sea, donde se cortan el eje x2 con la recta 2x2 igual 12 o x2 igual 6, si me moviera más del punto 0,6, miren que ya me saldría del pentágono factible. Entonces llego hasta el punto 0,6. Y ese es otro punto extremo, es otra solución básica factible. Llegamos a una nueva solución básica factible y aquí lo que hace el algoritmo es empezar a repetir y a repetir hasta determinar si está en la solución óptima o no. En esta diapositiva mostramos nuevamente lo que acabamos de hacer gráficamente. Miren que arrancamos del punto 0,0, que es el origen, detectamos si es óptimo o no. El punto 0,0 no es óptima, ahí la utilidad es 0. Yo sé que no es sino incrementar x1 o x2 y en cualquiera de las dos incrementa la utilidad. Entonces nos vamos a mover hacia un punto adyacente mejor, yéndonos por uno de los ejes, en este caso por el eje x2. Recuerden que porque incrementa más la utilidad por unidad, o sea, por ventana, porque x2 es el eje de las ventanas. Entonces la variable que entra es x2. En esta diapositiva reconfirmamos lo que acabamos de decir. Miren que yo me voy caminando por el eje x2 y camino hasta la restricción de la planta 2, hasta la restricción 2. ¿Por qué hasta ahí? Recuerden que lo estamos resolviendo gráficamente, porque si sigo de ahí ya me salgo del pentágono factible. Entonces yo tengo que permanecer en la región factible porque el algoritmo se mueve de un vértice factible a otro vértice factible. Entonces ese es el punto donde para y estoy en un nuevo vértice, en el vértice 0,6. Miren que es un vértice que tiene una función objetivo mejor. En el vértice 0,0 la función objetivo era 0, o sea, producir 0 puertas y 0 ventanas, pues claro, le da a la window una utilidad de 0. En este punto, que es producir 0 puertas por semana y 6 ventanas por semana, la empresa obtiene 30 pesos por semana. Miren que 30 es mejor que 0. Entonces paro en ese punto y como ya estoy en otro vértice, continúo con el algoritmo. Viene la pregunta, ¿el punto 0,6 es una solución óptima? Yo, recuerden que lo estoy resolviendo gráficamente, me doy cuenta de que no es la solución óptima porque yo todavía puedo incrementar x1, o sea, el número de puertas. ¿Cómo? Caminando por la recta 2, o sea, caminando hacia la derecha sobre la recta horizontal. Entonces yo sé que moviéndome sobre esa recta me puedo dirigir a otro vértice entrando y sacando una variable y llegamos a un vértice adyacente porque me estoy yendo caminando sobre la frontera. Enseguida vemos el paso siguiente del algoritmo. Entonces me voy caminando hacia la derecha sobre la recta 2, o sea, una recta paralela al eje x1. ¿Hasta dónde? Pues mientras permanezca dentro de la región factible. Miren que ahí se me atraviesa la restricción de la tercera planta, que es la recta oblicua que aparece en esta diapositiva. Llego hasta ese punto. Ese punto yo lo determino resolviendo el sistema de ecuaciones 2x2 igual 12 y 3x1 más 2x2 igual 18, que me da las coordenadas 2, 6. Ese punto es un nuevo punto extremo, una nueva solución básica.
Entonces acabo de llegar a una tercera solución básica, a un tercer punto extremo, que es producir 2 puertas por semana, 6 ventanas por semana, y que me da una utilidad de 36 pesos por semana, porque 3 por 2 más 5 por 6 da 36. Entonces estoy en un nuevo vértice y continúo con el algoritmo. En esta diapositiva aparece nuevamente lo que acabamos de enunciar. Me voy caminando, arranco del punto 0,6 y me voy caminando hacia la derecha sobre la recta de la planta 2. Eso determina la variable que sale de la base. Miren que aquí dice una variable de holgura. En este momento no es muy claro que es una variable de holgura, pero más adelante, cuando veamos el algoritmo en forma analítica, en forma matemática, se va a volver claro que es una variable de holgura. Nos detenemos llamémoslo así vulgarmente, cuando se atraviesa otra restricción, que es la de la tercera planta, la recta 3x1 más 2x2 igual 18, porque si me moviera otro poquito más hacia la derecha, ya me saldría del pentágono factible. Entonces paro ahí en el punto 2,6. Miren que ese punto yo lo determino interceptando las ecuaciones de la planta 2, 2x2 igual 12, y la de la planta 3, 3x1 más 2x2 igual 18, que al resolver ese par de ecuaciones me da x1 igual 2 y x2 igual 6. Entonces en este momento estamos en el punto 2,6, o sea, producir 2 puertas por semana y 6 ventanas por semanas. ¿Será esta la solución óptima? Recuerden el teorema 4. El teorema 4 me dice que si los vértices adyacentes no son mejores, esa es la solución óptima global. Yo miro los dos vértices adyacentes, que son 0,6 y 4,3, y chequeo que ahí la función objetivo no es mejor. En el punto 2,6 la función objetivo vale 36. En el punto 0,6 la función objetivo, ya lo habíamos visto, valía 30. En el punto 4,3 la función objetivo vale 3 por 4 que da 12, más 5 por 3 que da 15, da 27. Tampoco es mejor, porque en 2,6 vale 36. Entonces he hecho mano del teorema 4, que me dice que un óptimo local es global, y concluyo que esta es la solución global del problema. Recuerden que ese teorema que dice que cualquier óptimo local es global no es válido sino para problemas lineales, pero estamos resolviendo un problema lineal. Entonces encontramos el óptimo en este momento, que es el punto 2,6. 2 puertas por semana, 6 ventanas por semana, que da una utilidad de 36 pesos por semana. Aquí está resumido lo que acabábamos de demostrar. El punto 2,6 es la solución óptima. No existe una solución adyacente mejor, y aquí el algoritmo termina. En esta diapositiva aparece en forma muy resumida el algoritmo simples, que es un algoritmo iterativo. Iterativo quiere decir que se repite y se repite continuamente hasta que llega al óptimo. Entonces miren, ahí está el algoritmo resumido. Arranco de una solución, miro si es la óptima o no. Si es la óptima, termino. Si no es la óptima, me devuelvo a iterar, o sea, a repetir nuevamente el algoritmo. Aquí está entonces resumido el algoritmo simples. Miren que se parte de una solución básica factible inicial, o sea, un vértice factible. Recuerden que solución básica y vértice es lo mismo. Entonces parto de un vértice factible inicial, cualquiera. Acuérdense que habíamos arrancado del 0,0. Cuando tengo identificado ese vértice, miro todas las aristas por las que me puedo ir caminando, o sea, las que salen de ese vértice, de esa solución, de ese vértice que es una solución, y miren que yo lo que tengo, basado en el teorema 4, lo que tengo que determinar es si en los otros extremos donde llegan las aristas
llego a una solución mejor o peor. Pero si todas no son mejores, si son peores o iguales, porque puede que den iguales cuando el problema tiene infinitas soluciones, el algoritmo ni siquiera se toma el trabajo de ver dónde está el otro extremo. Porque cuando uno en un problema lineal arranca por una arista, uno empieza a caminar sobre una recta. Y si uno arranca bajando, pues uno llega a un punto más bajito para cualquiera de los vértices adyacentes. Entonces el algoritmo lo que hace es mirar si de donde se arranca en direcciones que para todos lados bajan. Si para todos lados se baja, es porque se está en el óptimo basado en el teorema 4. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es determinar la pendiente de las rectas por las cuales me puedo ir caminando. Más adelante, cuando veamos el algoritmo matemático, vemos cómo se determina esa pendiente. Entonces, miro la dirección de movimiento, la tasa de mejoramiento, que es la pendiente más grande en valor absoluto. Acuérdense que cuando arrancamos, por ejemplo, del 0, 0, veíamos que si yo me movía por el eje X1, incrementaba 3 unidades la utilidad por cada unidad, y en cambio por el eje X2 aumentaba 5. Entonces quería decir que tenía una pendiente más grande si me iba caminando por el eje X2. Entonces cojo esa pendiente más grande y me empiezo a mover por ahí. Eso para problemas de maximización. Cuando el problema es de minimización, escojo la más negativa y llego a otra solución vértice, a otro vértice factible, y ahí me detengo. Cuando ninguna de las tasas de mejoramiento, o sea, las pendientes de las rectas por las cuales puedo salir caminando, es positiva, le aporta a la función objetivo, la hace más grande, quiere decir que esa es la solución óptima, que fue lo que pasó cuando llegamos al punto 2,6. Con esto termina entonces el resumen del algoritmo simples. Esta diapositiva contiene un resumen de unos conceptos que ya vimos. El concepto de conjunto convexo. Habíamos dicho que un conjunto es convexo si dados dos puntos o vectores, recuerden que los puntos de un problema lineal también se pueden considerar vectores en E super n. En el caso de la Windor, en E super 2, porque el problema tiene dos variables, las puertas y las ventanas. Entonces un conjunto es convexo si la combinación convexa, que es de dos vectores, la combinación convexa de dos vectores x1, x2 es lambda x1 más 1 menos lambda x2. Recuerden que son unos lambdas que todos sean mayores o iguales que 0 y que sumen 1. Aquí, como suman 1 y no son sino 2, pues el 1 es lambda y el otro es 1 menos lambda, y lambda lo puedo yo mover en cualquier región entre 0 y 1. Eso determina lo que se llama la combinación convexa. Esa es la definición matemática de combinación convexa, pero como las ideas gráficas ayudan tanto, eso determina gráficamente o geométricamente el segmento de recta que está entre los vectores x1 y x2. O sea, si yo cojo el punto x1 y el punto x2, ese par de vectores, y los uno por un segmento de recta, las combinaciones convexas, o sea, darle valores a lambda entre 0 y 1, generan todos los puntos de ese segmento de recta. Miren que el lambda x1 más 1 menos lambda x2 se denomina combinación convexa. También se le dice promedio ponderado, porque recuerden que en estadística eso es lo que es un promedio ponderado. Un promedio ponderado de dos soluciones, escoger cada una y multiplicarla por unos números que sean positivos y que sumen 1. Cuando lambda se le excluyen, cuando a lambda se le excluyen los valores extremos, o sea el 0 y el 1, miren que cuando lambda vale 0, el punto que se genera es x2. En cambio, cuando lambda vale 1, el punto que se genera es x1. Si yo excluyo los puntos x1 y x2, la combinación se llama una combinación convexa estricta.